En primer lugar, va a intervenir don Carlos Granados Pérez, sentado aquí a mi izquierda. Es magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde fue magistrado de sala desde el año 92 hasta el 2017. Ingresó en la carrera judicial en 1970. Fue presidente de la Junta Electoral Central de España entre el año 12 y el año 17. Fue fiscal general del Estado en 1994 y consejero de Estado, cesando en tal función en 1996, fecha en que reingresó en el Tribunal Supremo en la Sala de lo Penal. Fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de San Pablo CEU, de Derecho Procesal y Penal en la UNED y del Centro de Estudios Judiciales. También presidió el Tribunal de las Pruebas de Acceso a las Carreras Judicial y Fiscal en 10 convocatorias. En 2002 fue designado miembro de la Comisión Pedagógica para la Formación Continuada del Consejo General del Poder Judicial. Fue también vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y en 2 mandatos fue miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo por decisión de los magistrados del Tribunal Supremo. Intervino también como observador internacional en procesos electorales en Ecuador y en el plebiscito de paz por la paz celebrado en Colombia en el año 2016. Dirigió varios cursos del Plan Estatal de Formación del Consejo General del Poder Judicial, intervino en encuentros internacionales con jueces y fiscales, ponente y conferenciante, y fue también portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Victoria. Tiene muchísimas publicaciones, es una figura eminente, no hace falta que lo recordemos y, bueno, sin más, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, es un honor participar en estas jornadas, que además quiero felicitarles porque están muy bien organizadas, hay unos magníficos ponentes, hoy estoy aprendiendo muchísimo. Hoy estoy en Asturias, el Principado de Asturias, donde inicié mi carrera judicial. Yo fui juez de Pola de la Viana, que fue mi primer destino. Guardo un gratísimo recuerdo de mi paso por Asturias y para mí es una verdadera satisfacción volver a esta querida tierra. Explicar un poco cuál es mi cometido. Bueno, respecto a mi experiencia y mi currículum, ya podéis imaginar que es fruto de los muchos años que uno tiene. Pero vamos, eso también me viene bien porque toda esa experiencia vivida siempre es útil. Es útil y además es útil en el cometido que estoy desarrollando actualmente como director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción hizo varias recomendaciones y entonces una de esas recomendaciones era la de crear en todos los países unas oficinas o unas agencias que gocen de la independencia necesaria para desempeñar sus funciones de una manera eficaz. Y el informe de la Comisión Europea, también del año 2014, iba en la misma línea de que se creasen unos organismos de control. Pues bien, como consecuencia de estas recomendaciones y fruto de todas ellas, se creó la Oficina Antifraude, en principio a través de un reglamento, la Oficina contra el Fraude y contra la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Se crea en el año 2016, pero todo esto ha llegado un proceso donde había que elegir a un director. El acuerdo es tomado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se citaba para nombrar director que 2 grupos políticos le apoyaran y así se produjo y entró en funcionamiento, en el reglamento a finales del año 16, pero mi nombramiento se produjo el 31 de enero de este año, es decir, llevo en el cargo exclusivamente estos meses. Antes de que yo tomara posesión del cargo, hubo un recurso presentado por la delegada del Gobierno argumentando de que la oficina, en el reglamento que se había aprobado en el año 2016, tenía competencias la oficina que podían podían invadir competencias de la Intervención General del Estado, de la intervención del Ayuntamiento, de la Inspección General de Servicios, incluso de la propia asesoría jurídica. Hubo unas medidas cautelares que se adoptaron por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dejó sin efecto provisionalmente, como tal medidas, pues lo que eran las competencias de inspección, de manera que mantuvo eran competencias de prevención, pero no las de inspección, sin entrar en el fondo del asunto. Entró en el fondo del asunto una sentencia de 3 de abril
del presente año, donde dejó sin efecto las medidas cautelares y recuperó la oficina todas las competencias que venían recogidas en su reglamento orgánico, es decir, competencias tanto de prevención como las competencias de inspección. De manera que actualmente la oficina tiene ambas áreas de competencia. Ahora desarrollaremos un poco cuál es el ámbito de estas competencias, pero yo estaba encantado cuando realmente tenía exclusivamente funciones de prevención, porque yo considero que la prevención es el ADN, la lucha contra la corrupción. La prevención para mí es esencial. No se trata de poder sancionar o de poder investigar, se trata de evitar que haya malas prácticas, de hacer recomendaciones para que el ayuntamiento funcione mejor. Y indudablemente eso es para mí lo decisivo. Es un poco lo de los colegios, primero hay que formar a la gente y después ya ocurrirá, pero los primeros pasos, lo que es la prevención, para mí era decisivo. Y así venimos trabajando desde el primer día. Yo tomé posesión cuando todavía no tenía funciones de investigación y realmente pues estoy trabajando desde el primer día en el sentido de enterarme en primer lugar de cómo funciona el ayuntamiento. He hecho más de 70 visitas a todas las distintas áreas del ayuntamiento. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Madrid son más de 30.000 funcionarios, presupuesto de miles de millones, que tiene sociedades mercantiles, que tiene organismos autónomos, que tiene unos 20 distritos con algunos con poblaciones de más de 40.000 habitantes o 50.000 habitantes, y ya podéis imaginar la complejidad. Había que conocerlos. Han sido muy útiles todas estas visitas, especialmente pues, todas las visitas que hice a los sindicatos, que hay unos 6 o 7 sindicatos en el Ayuntamiento de Madrid trabajando. La verdad que me están proporcionando una información muy importante, muy útil, y lo cierto es que, como consecuencia de todas estas visitas que he realizado a las distintas sedes de las áreas del Ayuntamiento, pues tengo una visión global de la problemática del Ayuntamiento. Entonces quiero distinguir lo que son las fases de prevención y de las fases propiamente de investigación. La investigación tiene unos contornos difusos. Yo siempre estoy recordando que la oficina ni es el Ministerio Fiscal, ni es Policía Judicial, ni es un juzgado. La oficina lo que trata es precisamente tratar de mejorar aquellas prácticas que puedan realizarse de una forma no totalmente correcta, de una forma no totalmente plausible, y es decir, que no se vuelvan a producir, hacer las recomendaciones ad hoc para que esto se produzca y, sobre todo, tener información de cuáles son esas debilidades o esas malas prácticas. Todos coinciden, y los tratados internacionales también coinciden en ello, de que hay 3 áreas especialmente vulnerables. Es el área de contratación, es el área también, las áreas de medio ambiente, sobre todo el área de urbanismo. Son 3 áreas donde realmente se pueden producir más problemas, se pueden producir más vulneraciones y más debilidades, y indudablemente ello, unido al trabajo que se pueda realizar con la intervención y el trabajo que se pueda hacer con la Inspección General de Servicios, con la propia asesoría jurídica, pues indudablemente redunda en provecho de una mejor información para la oficina y en provecho para los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, porque vamos a tratar de que el ayuntamiento funcione mejor y indudablemente que preste mejor servicio. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 3 de abril de este año, donde vino a recuperarse por parte de la oficina la plenitud de competencias, tanto de inspección como de prevención, es de una gran utilidad, porque viene a marcar unas pautas donde distingue, ojo, no hay que confundir, tiene que existir un mutuo respeto con las distintas áreas del propio ayuntamiento, pero que es perfectamente compatible el que la oficina pueda tener estas labores de prevención y de inspección con las propias de la intervención, con las propias de la Inspección General de Servicios, con las propias de la asesoría jurídica. Son 2 tiempos distintos, porque primero interviene el ayuntamiento y al final podrá intervenir la oficina, pero sobre todo son competencias también diferenciadas. Yo no realizo funciones de fiscalización de la gestión económica del ayuntamiento.
Yo lo que puedo decir que se está haciendo o no se está haciendo correctamente pues la labor de intervención o la labor de la inspección, pero que indudablemente yo tampoco llevo a cabo, la oficina no lleva a cabo lo que son cuestiones disciplinarias, eso será competencia de los que llevan el personal y de lo que lleva la propia Inspección General de Servicios. Pero insisto en de que en materia de prevención es una materia que es esencial. No, es clarísima la función de prevención que puede realizar la oficina, no tiene esos contornos difusos que tiene la labor de inspección, máxime cuando hay dos tipos de modelos en materia de inspección. Unas oficinas antifraude que tienen posibilidades y potestades sancionadoras y otras que no la tienen. Los que tienen potestades sancionadoras están indudablemente introduciéndose en lo que es los derechos fundamentales de las personas, porque está sancionando, puede sancionar, indudablemente tiene que ser unos procedimientos con unas garantías muy próximas a las que tienen los órganos judiciales. De ahí que, como comentaba antes, las líneas sean difusas de la diferenciación entre esas potestades que pueden tener esas oficinas y las que no las tienen. Por mi caso, en el caso de la Oficina de Madrid, no puede sancionar, lo que puede hacer si detecta comportamientos que son irregulares o malas prácticas en la Administración es, una vez que termine las labores de investigación y de comprobación, es ponerlo en conocimiento de los órganos que son competentes, ya sea el Ministerio Fiscal, ya sea cualquier otros órganos de la Administración o de la propia Policía Judicial o de los propios tribunales. Pero que indudablemente nosotros o cualquier otros órganos del Ayuntamiento, como puede ser los disciplinarios, que sean competentes para conocer de estos asuntos. Nosotros no ponemos sanciones, nosotros comprobamos las denuncias que nos puedan llegar y en ese área de las denuncias, pues indudablemente en esa labor de investigación, como consecuencia de esos, hay que abrirle los cauces, hay que abrir las puertas de la oficina. Entonces hay que abrir también la posibilidad de que existan también denuncias anónimas, de que existan denuncias reservadas, de que existan denuncias presenciales, de que existan denuncias que puedan llegar por los cauces que se estimen pertinentes, pero sobre todo manteniendo lo que es también esencial para la propia oficina, para su funcionamiento, que es el sigilo y la confidencialidad. De manera que todos aquellos que quieran poner en conocimiento de la oficina prácticas que sean irregulares, que puedan hacerlo y que incluso puedan mantener su anonimato. Ello lleva consigo también que la oficina debe adoptar, como se está haciendo, y ya nos han dado ejemplo, las oficinas de Barcelona y de Cataluña, que es la protección de los denunciantes. Indudablemente es algo que es también esencial, de que aquella persona que pueda poner en conocimiento de la oficina comportamientos irregulares o malas prácticas, que no pueda sufrir como consecuencia de ello ningún tipo de sanción o ningún tipo de represalia. De manera que también para ello debe estar especialmente atento la oficina para que estas situaciones no se produzcan. Hay algo que también tiene especial importancia. Yo tuve una comparecencia el miércoles de la semana pasada ante el Pleno del Ayuntamiento, porque yo no dependo de ninguna área del Ayuntamiento de Madrid. Yo ejerzo mis funciones con plena autonomía, pero al mismo tiempo mi única relación con el Ayuntamiento es con el Pleno. Ha sido el Pleno el que ha designado al director de la oficina y es al Pleno al que le tengo que dar cuentas. Además, exige que en el nombramiento del director participen como mínimo 2 grupos políticos. En mi caso, pues participaron todos los grupos, pero me apoyaron fundamentalmente 2 de los grupos de los 4 que integran el Ayuntamiento. También es cierto que tengo que reconocer que actualmente siento el apoyo de los 4 grupos municipales, de los 4 grupos políticos que integran el Ayuntamiento. Pero bien, uno de esos grupos, en esa comparecencia que efectué el miércoles pasado, hablaba de oposición, hablaba de apoyo de grupos políticos. Y yo le contesté, agradeciendo además el apoyo que estaba recibiendo de ese grupo en concreto, le dije que la oficina ni tiene oposición, ni tiene ningún grupo que le apoye. La oficina es absolutamente independiente. Es verdad que necesita de los medios económicos que se le proporciona a través de la Secretaría del Pleno del Ayuntamiento, pero la oficina es absolutamente independiente. De manera que es algo que
estoy transmitiendo, que quiero transmitir, pero creo que es esencial para que la oficina pueda realizar los cometidos, muy importantes cometidos, que viene llevando a cabo. Tanto es así, de esa independencia, que mi nombramiento es por 5 años y por otros, prorrogable por otros 5 años más. Dada mi edad, indudablemente, yo no sé si agotaré los 5 años primero, porque cuando me canse dirá Dios muy buenas que ya he cumplido mi cometido. Lo que sí quiero transmitir, y creo que eso es muy importante, que si estaba ilusionado cuando inicié mi trayectoria como director de la oficina, mi ilusión no solamente no ha disminuido, sino yo que diría que se ha incrementado porque veo la gran utilidad que puede representar la oficina para el mejor servicio de los ciudadanos. No solamente en el aspecto económico, porque es una magnífica inversión. Actualmente integramos la oficina a 5 personas. Esas 5 personas pueden ahorrar al ayuntamiento muchísimos millones. De manera que ya el hecho de la propia existencia de la oficina ha determinado que los demás organismos que tienen especiales responsabilidades en el ámbito del control interno del ayuntamiento, pues se pongan las pilas. Es decir, ha sido un estímulo porque la Intervención General me llaman por teléfono. Carlos, que estamos haciendo esto. Ah, estupendo. La Inspección General de Servicios. Carlos, que hemos modificado esto. Estupendo, porque esto va a redundar en el mejor servicio que estamos prestando a los ciudadanos. De manera que defiendo no solamente la creación de las oficinas, sino que creo que son de una gran utilidad y es una línea marcada donde el fin es que todos los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos de cierta importancia, vayan, pues, indudablemente creando sus propias oficinas, porque son, indudablemente, no solamente rentables para el propio ayuntamiento, sino que lo más importante, son rentables para el servicio que venimos prestando a los ciudadanos. Como consecuencia de las muchas visitas que he realizado y que seguiré haciendo a todos los organismos, hay unas áreas que son más próximas a la oficina, como es el área de transparencia. Esta mañana se ha estado hablando muy bien sobre la importancia que tiene la transparencia. Sin una adecuada transparencia, indudablemente no se puede funcionar. Los ciudadanos tienen que saber qué se hace en el ayuntamiento, qué se cuece dentro del ayuntamiento. Y eso únicamente se puede saber transmitiéndolo, comunicándolo, sabiendo que se puede acceder a unos portales donde se informa absolutamente de todo. Yo ahí me he retratado, he dicho todos mis bienes, pocos tengo, pero en fin, cuál es mi casa, qué es lo que pago por impuestos, qué es lo que pago, hecho. Ahí está reflejado todo lo que he contribuido a los impuestos, el vehículo que tengo, si tengo dinero en las cuentas corrientes y qué dinero, qué fondos de inversión. Todo está retratado. ¿Qué es lo que gano en la oficina? Todo está perfectamente reflejado y que si está lo mío, está lo de todos los directores, de todos los responsables, de todos los concejales y todos los que están al mando del Ayuntamiento de Madrid. De manera que esa información es crucial, pero sobre todo es crucial ya no en el aspecto personal, es crucial por lo que se está haciendo la tramitación de los asuntos, es crucial con las licencias que se están concediendo, es crucial en definitiva por todo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento. De manera que la transparencia es un elemento clave. Y también aprovechando la intervención de esta mañana, que ha sido interesantísima en materia de lo que es la tramitación electrónica, pues indudablemente es otra pieza básica. Todavía pasa, que por eso es la pregunta que yo le decía, ¿de qué estamos pendientes? Porque es algo que todavía no sabemos en el Ayuntamiento de Madrid, en qué situación nos encontramos desde un punto de vista electrónico. De modo que con la electrónica, con la tramitación electrónica, indudablemente todo es más sencillo, todo es más fácil, sobre todo es más fácil de controlar. Va perfectamente unida a la transparencia, a la tramitación electrónica y unas mejores prácticas, una mejor lucha contra la corrupción y una mejor lucha contra el posible fraude. De modo que todo esto tiene su unificación, tiene su conexión. E indudablemente, cuanto mayor transparencia, cuanta mayor tramitación electrónica, mayor facilidad tendremos en la lucha contra el fraude y contra la corrupción. Por eso la naturaleza es importante fijar desde un principio cuál es la naturaleza de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, que es el nombre que tiene la mía, o cualquier otra, como le podemos llamar, lo del nombre, es lo de menos. Pero hay un ejemplo o una naturaleza, porque esa pregunta no la podemos plantear. Igual, ¿y qué naturaleza tienen estos señores? ¿Tienen personalidad jurídica? No, no tenemos personalidad jurídica. Es
la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. La Oficina Independiente, que es algo que va a ayudar mucho precisamente a todas las oficinas, porque es una oficina donde precisamente trata de favorecer esa mejor regulación y supervisión de toda la contratación, pues ha sido una de las novedades de la ley de los contratos del sector público. Y se planteaba, y se han planteado muchos autores, ¿cuál es la naturaleza de esta oficina? Pues bien, está integrada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, pero es una integración exclusivamente a efectos de medios materiales. Tiene a efectos de autonomía, tiene una autonomía e independencia absoluta, de manera que esa adscripción al Ministerio de Hacienda es exclusivamente a efectos puramente organizativos o presupuestarios. Pero esa integración no afecta a su autonomía, a su independencia funcional y con algo parecido funciona lo que es la Oficina de Antifraude. La Ley de Contrato del Sector Público, a través de todo su articulado, además del artículo 64, donde habla expresamente de la lucha contra la corrupción y de lo que son los conflictos de intereses, viene a dar una definición de los conflictos de intereses, pero sobre todo, al mismo tiempo, viene a recoger una serie de mandatos que van dirigidos precisamente a una mayor integridad en el funcionamiento de los organismos públicos en materia de contratación, una mayor transparencia y, sobre todo, una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción. Son varios los artículos, esa mayor transparencia pues, viene recogida en el artículo 63, a la cual se nos ha hecho mención esta mañana de una forma muy completa, de manera que no voy a insistir sobre ello. Hay un artículo 150 que para mí también tiene especial importancia. Ese artículo 150, en materia de contratación, antes de la adjudicación, cuando se puedan detectar prácticas colusorias que afecten a la libre competencia, deberán de ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es cierto que ese artículo 150 está pendiente de que se desarrolle reglamentariamente y eso todavía no se ha hecho, de manera que existe una disposición adicional, una disposición final donde se está disponiendo que hasta que no se desarrolle reglamentariamente no podrá llevar a cabo estas competencias que son muy importantes porque al mismo tiempo, antes de ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional de la Comisión de la Competencia, se paralizará el procedimiento que estuviese tramitándose. Cuando se detecte por la mesa de contratación que puedan existir algunas prácticas que puedan ir en contra de lo que es la libre competencia que es fundamental para que funcione mejor toda la administración, todo el ayuntamiento y para que sea más, consigamos que los contratos no sean tan caros para el propio ayuntamiento, pues puede paralizarlo, de acuerdo con el artículo 150, cuando se remite para que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lleve a cabo un expediente. Pero si bien es cierto que eso transitoriamente todavía no se puede llevar a cabo, existe otro artículo, el 132, que tiene un cometido muy similar de la Ley de Contrato del Sector Público. Si bien no desarrolla la posibilidad de paralizar el procedimiento, sí recoge que se pondrá en conocimiento de esa Comisión Nacional del Mercado de la Competencia cualquier anomalía que se detecte en materia de contratación. También ha sido un paso en materia de transparencia el exigir que los contratos menores se dé una publicidad. En general ha habido un avance en esa transparencia en todo tipo de manifestaciones, como se ha ido desarrollando esta mañana, e indudablemente el mensaje que nos transmite la nueva ley, además de que tengamos una ley de transparencia, la nueva ley de contrato del sector público, es de que tenemos que ir avanzando en una mejor administración, una administración más próxima a los ciudadanos, una indudablemente administración más transparente e indudablemente también por una administración más electrónica, porque todo ello, como he recogido antes, va unido. Al mismo tiempo de que tenemos esa Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, crea también la Ley de Contrato del Sector Público, la llamada Estrategia Nacional de Contratación Pública, que todas ellas van en los mismos fines que he mencionado antes.
El personal de la oficina, pues se puede pensar, bueno, estos señores, ¿qué coste representa para el ayuntamiento? Somos 5 funcionarios exclusivamente, un director, un vocal asesor, un consejero técnico, una encargada del despacho de la oficina y un auxiliar, de las cuales a la encargada me la nombraron hace 2 semanas, la auxiliar está pendiente de nombramiento, el vocal asesor, que tengo la suerte de que es una persona que fue 13 años director general del Ministerio de Trabajo, con lo cual ha sido la persona que ha sido director general durante más años en un ministerio de España y que tiene toda la organización y toda la administración en la cabeza. De manera que es de una gran utilidad para la oficina. El consejero técnico es un hombre de una experiencia de más de 30 años en el Ayuntamiento de Madrid, también de una utilidad absoluta y, como son nombramientos discrecionales, el que después de un concurso que se ofreció a todos los empleados del Ayuntamiento, la que tengo ha sido designada, encargada de la oficina, también yo creo que es de las mejores funcionarias que existen en el Ayuntamiento de Madrid, de manera que no es problema de número, es problema de calidad. Yo cuando fui fiscal general del Estado me rodeé de un equipo, de una secretaría técnica de que eran los mejores fiscales que existían en España, tanto es así que uno de los que me llevé después fue fiscal general del Estado, que fue Consuelo Madrigal, y el resto de los que se integraron en mi secretaría técnica están ahora de magistrado del Tribunal Supremo o están de fiscales de sala, que es en la máxima categoría de la carrera fiscal. Yo siempre soy del criterio de que es mejor rodearse de personas más inteligentes que tú, de manera que funcionaremos mejor si lo hacemos así. Esa ha sido mi norma y por eso estoy exigiendo muchísimo a todos aquellos que se están integrando, porque eso se redundará en una mayor eficacia de la oficina, indudablemente, como insisto en ello, porque para mí es fundamental, en un mejor servicio a los ciudadanos. Como consecuencia, y estaba diciendo antes, como consecuencia de muchísimas visitas que he realizado a las distintas áreas del Ayuntamiento de Madrid y que voy a seguir haciendo, pues se van detectando muchísimos problemas, muchísimas cuestiones, y vemos que existen muchos temas, tanto de contratación, tanto de urbanismo, medio ambiente, que son susceptibles de mejora. De manera que de ese conocimiento generalizado, pues he ido ya viendo aspectos o riesgos más concretos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. En relación a la fase en materia de contratación, que indudablemente es una de las zonas más vulnerables, ahí coincidimos todos, en relación a la fase de licitación, adjudicación y formalización del contrato, en primer lugar, yo diría que lo más importante es la propia decisión de contratar. ¡Ojo! No se puede contratar cualquier cosa, además de que hay que planificar con tiempo lo que se va a hacer. Hay que explicar por qué se quiere contratar y por qué se quiere cubrir una determinada necesidad. Y eso la ley de contrato del sector público lo explica muy detalladamente. Hay que hacer unas memorias en algunos casos, hay que hacer una exposición, hay que motivar por qué se quiere contratar. Ese primer paso, esa decisión política, es decir, necesito contratar este servicio, necesito contratar este tipo de obra, necesito contratar, pues bien, eso hay que explicarlo. No se puede contratar al capricho. Hoy me he levantado esta mañana, me he inspirado y creo que necesito esto. No, señor. Eso hay que planificarlo, hay que justificarlo y que realmente responda a una necesidad. De manera que el primer aspecto que hay que llamar la atención es que toda contratación que realiza el Ayuntamiento tiene que estar perfectamente motivada y que responda a una real necesidad. Ofertas anormalmente bajas. Nos encontramos y dices, es que no sabemos cómo este señor puede aceptar o puede proponer o puede hacer esta oferta si no gana dinero. Es un poco el ejemplo que estaba poniendo o os señalaba antes. Ojo, sí gana dinero, pero ¿a costa de qué? A costa muchas veces de las cláusulas sociales. Después llegan los trabajadores que no me paga, que me ha quitado horas extras, que ha empezado a eliminar a gente. Y ahora hablaremos de un aspecto que creo que es muy importante, que es el tema de ejecución de los contratos. También, otro aspecto que he visto y que te llega información son las cláusulas contractuales.
excesiva extensión de algunos pliegos de las cláusulas administrativas. Los pliegos hay que trabajarlos. No se trata de copiar lo que dice la ley. No sé, porque muchas veces te encuentras con pliegos de cientos de páginas. No hay quien se los lea. Pero si lo que está haciendo es recoger artículo tal, artículo cual. Pues señores, para eso está la ley. No es necesario recogerlo en los pliegos. En cambio, en los pliegos tienen que estar todos los elementos esenciales del contrato. Y muy claritos, muy expresivos. De manera que hay que simplificar los pliegos, eliminar todas las cláusulas que sean innecesarias, eliminar todo aquello que sea repetición de lo que dice la ley y marcar perfectamente que aquel licitador, aquel que quiere contratar con el ayuntamiento, que se entere y no se tenga que leer 400 páginas que no sirven muchas de ellas absolutamente para nada. De manera que es algo que tiene que, cuando existe un artículo, el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde te precisa perfectamente los elementos esenciales que tiene que contener cada pliego. De manera que es algo que hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué ocurre? Pues que se van copiando los pliegos anteriores. Esa es la práctica que existe. Coge el pliego anterior, lo calca, cambia unas cositas y esto me sirve para todo, 400 páginas. No, señor, eso hay que evitar como sea y marcar aquellos aspectos que son esenciales. Pues bien, yo haré especial hincapié en lo que es la ejecución. Se cumplen todos los requisitos, se hace el sondeo equivalente, se toma la decisión de contratar, se nombra a los miembros de la mesa de contratación, todo perfectamente. Cumplen todos los requisitos, todo, incluso puede venir quien quiera, los contratos se formalizan perfectamente. Pero ¿qué pasa con el cumplimiento? ¿Qué pasa con el seguimiento? ¿Qué pasa con la figura del responsable del contrato? ¿Cumple su cometido? En esa reunión donde levantaron la mano y dijeron, oiga, que no pierden dinero, que es a costa de... Entonces yo hice inmediatamente una pregunta. Dice, vamos a ver, ustedes están, porque había asistido Transparencia Internacional, que estaba haciendo una especie de auditoría de ese contrato, y yo les pregunté, veo que habéis comprobado muy bien que el contrato se ha hecho correctamente, habéis asistido a las mesas de contratación, veis que el contrato se ha formalizado también correctamente. ¿Habéis comprobado cómo se está cumpliendo ese contrato? ¿Cómo se cumplen las cláusulas? Especialmente las cláusulas sociales y laborales. No, eso es una fase que va a venir después. Digo, pues esa fase que va a venir después es la más importante. Porque si es cuando prestamos el servicio a los ciudadanos, por muy bonito que sea el contrato, si después llega la hora de cumplirse el contrato y no se cumple el contrato, no se cumplen esas cláusulas, empezamos con las mejoras, empezamos con muchos cambios, entonces no se trata de que después, cuando está en práctica ese contrato, lo vayan modificando, los modificados son terribles, ya entiendes por qué fueron a la baja, porque después dices, ya lo sacaremos cuando llegue un momento de la ejecución del contrato. De manera que esa figura del responsable del contrato hay que potenciarla. Es una figura esencial, no es uno más. De manera que hay que tener muchísimo cuidado. Esa figura, a lo mejor resulta que no es suficiente con un mero responsable del contrato, sino que es necesario que exista un equipo multidisciplinario, porque te encuentras, y a mí me lo han contado en más de una ocasión, el responsable del contrato y enfrente 10 señores, de los cuales 8 son abogados o asesores jurídicos, indudablemente de la empresa que quiere, que es la licitadora, indudablemente se saben todos los trucos, miran con lupa todas las cláusulas, a ver qué cogemos en algo para poder después ir modificando y adaptando el contrato a las necesidades que... Y sobre todo, además de que se acopla a las necesidades de esa empresa, es que eso va en detrimento de otras empresas, es decir, va colisionando contra lo que debe ser la libre competencia, la libre concurrencia para los posibles que estén interesados en el contrato. De ahí que en la mesa de contratación, porque la mesa de contratación reclama una serie de informes de unos técnicos, pero
esos técnicos después no se incorporan a la mesa de contratación. Entonces también me han sugerido en estas visitas, dice, hombre, la conveniencia de que se integren en la mesa de contratación los técnicos que han redactado los pliegos, especialmente cuando se trata de contratos complejos o muy técnicos. De manera que te encuentras después, a la hora de la verdad, a la hora de valorar, si no está integrado esos técnicos, que son los que han incorporado en esas cláusulas unas especificidades, pues indudablemente después la valoración a lo mejor plantea también dificultades. Hay una serie de contratos, los llamados contratos integrales de obras públicas, que aparecen comprometidos muchos años donde después es muy difícil un seguimiento, más y más si ese seguimiento no es correcto, y de manera que plantean en la realidad muchísimos problemas. Es aconsejable establecer programas pilotos o planes pilotos, pruebas pilotos donde se haga un esfuerzo en ese seguimiento. De manera, vamos a escoger una serie de contratos y vamos a establecer un seguimiento, a ver cómo se cumplen estos contratos. Y a la vista de las dificultades, de los problemas que se puedan plantear, pues los podemos trasladar a otros contratos y en general, pues indudablemente podrán ser de una utilidad. Hay otro aspecto, porque las cláusulas penales, incorporamos cláusulas penales, donde una sanción económica, pues hay veces que le compensa a una empresa el pagar una multa, pagar una sanción económica y seguir con la contratación. En cambio, hay algo que le afecta muchísimo más a las empresas, más que la sanción económica, la prohibición de contratar. Si tú una empresa que está... Muchas empresas viven de los ayuntamientos, y quien digo de los ayuntamientos, digo de las comunidades autónomas y de la administración en general. Si tú una empresa le dices, señores, ustedes no han cumplido los contratos, como consecuencia de no haber cumplido los contratos, ustedes no van a volver a contratar con este ayuntamiento. Eso indudablemente les hace muchísimo más pupa, de ahí que se deba ser especialmente sensible en el examen de las prohibiciones de contratar. El incumplimiento de las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución, pueden determinar la prohibición de contratar. Así viene recogido en el artículo 71 de la Ley de Contrato del Sector Público. De manera que la propia ley nos está diciendo, si hay unas condiciones esenciales en las cláusulas y esas condiciones no se cumplen, es una causa de prohibición de contratar. Apliquémosla. Otra de las causas. Ahora mismo se trata de sustituir, el Ayuntamiento de Madrid también va en esa línea, porque va también en la línea también en Europa, en las distintas directivas, se va sustituyendo las licencias por la declaración responsable. A mí me decían el otro día un magistrado de lo contencioso administrativo de Madrid, dice, es que eso de la declaración responsable es muy bonito cuando estamos hablando en Holanda, cuando estamos hablando en otros países, pero en España mentimos como bellacos. Hacemos una declaración responsable donde decimos que cumplimos todos los requisitos. Bueno, como en principio, si tú solicitas, quiero abrir un restaurante, declaración responsable de que cumplo todos los requisitos, abres el restaurante. Y después vas a comprobar si cumple todos los requisitos y ahí no se cumplen los requisitos por ningún lado. De manera que, ¿qué ocurre? Tienes que ir a dejar sin efecto la autorización. Es un follón. Pero, indudablemente, es cierto que se gana en agilidad, porque si tienes que esperar hasta que te concedan la licencia, pues indudablemente eso lleva más tiempo. Pero, ojo, el hecho de faltar a la verdad en una declaración de responsabilidad, algunos le añaden lo de la I delante de declaración de responsabilidad, si tú faltas a la verdad en una declaración responsable, es una causa de prohibición de contratar. Y viene recogido en el artículo 71 también del contrato del sector público. Eso hay que vigilarlo y no se vigila, no se controla. Por eso insisto que el cumplimiento de los contratos es fundamental. Y no solamente existen irregularidades en materia de contratación,
las áreas del ayuntamiento son mucho más amplias y ves que en otras áreas distintas también te encuentras cosas susceptibles de mejora. Medio ambiente, contaminación acústica. Bueno, pues ahí hay una serie de expedientes que no terminan absolutamente en nada. ¿Qué ocurre? Pues que el que aparece como titular del establecimiento se encargará de que lo transfiere a otra sociedad, es el mismo el que está detrás, pero le ponen otro nombre. Es un poco algo parecido a lo que puede ocurrir en los contratos menores. Los contratos menores nada más que tienen un año de vigencia. ¿Un año de vigencia? Al año siguiente es el mismo, pero en vez de llamarse X se llama Y. Y es el mismo el que está detrás. De manera que la titularidad real es algo muy importante. Vamos en la línea, ya hay una directiva donde impone unos plazos, además para el año 2020, donde podrá accederse a la titularidad real de un registro que se tendrá que crear. En España ya existe. Lo que pasa es que ahora os concretaré de que no podemos acceder todavía a él. Pero, en fin, antes del año 2020 la directiva exige que todos los ciudadanos puedan acceder a la titularidad real de las empresas. Existirán unos registros públicos donde pueda accederse. Actualmente, en la lucha contra el blanqueo de capitales y en la lucha contra el terrorismo, existe una base de datos en el Consejo General del Notariado y también en lo del registro. El registro hace poco, porque fue una orden ministerial más reciente, el Consejo del Notariado lleva más años funcionando. Y ahí, cualquiera persona jurídica que haga una escritura pública tiene que decir quién es el titular real de esa sociedad. Está obligado a hacerlo. Podrá mentir, pero ojo, está mintiendo, está incurriendo en un delito de falsedad. De manera que, y eso se recoge en una base de datos. ¿Quién puede acceder a esa base de datos? Pues esa base de datos son aquellos que luchan contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Pero llegan los bancos y las cajas de ahorro, nosotros también estamos interesados. Pues sí, señores, ustedes pueden acceder a esa base de datos, de manera que pagan una cantidad simbólica cada vez que le dan información de quién es el titular real, pero acceden a quién está detrás de cada sociedad. Pero unas oficinas antifraude que no pueden acceder a esa base de datos para saber quién está detrás de esas sociedades, donde nos encontramos el ejemplo de que dice, es uno nuevo. ¿Qué narices es uno nuevo? Es el mismo. Y esa prohibición de contratar. No, si el que está contratando es uno nuevo. No, señor, es el mismo. Son los mismos nombres. Es cierto que se pueden cruzar y a base, pero es un esfuerzo manual el que tienes cuando existe una base de datos que te ayudaría. Otro tema también al margen, llámame la atención cuando me pase de tiempo. Otro tema que también suscita interés es el tema de las expropiaciones. El tema de las expropiaciones, ha habido demandas millonarias. Cuando hablo de demandas millonarias, de muchos millones de euros, de demandas al ayuntamiento, se podían haber evitado si las cosas se hubieran hecho mejor. Terrenos que se expropiaron, que después no sirvieron para nada, pero los particulares que estaban interesados en esa operación, al que le fueron expropiados, sí le interesa, porque son muchos millones los que están en juego. Demandan al ayuntamiento diciendo, no, usted me ha expropiado, quiero ir al justiprecio, quiero que se valore y además se me abone. Y como consecuencia de eso ha ocurrido en más de una ocasión que esos terrenos que fueron expropiados ya no eran útiles para el fin que se expropiaron inicialmente. Entonces el ayuntamiento se encuentra con que tiene que pagar una serie de millones a una empresa que se dedica exclusivamente a eso, se dedican a eso, unos despachos, y tiene que pagar una serie de millones de un terreno o de unos solares que después no va a utilizar absolutamente para nada. De manera que, señores, ahí algo ha fallado. Y ya es más triste cuando te encuentras que con esos despachos o esas sociedades que se dedican a sacar dinero al ayuntamiento se han nutrido de señores que estaban trabajando en el propio ayuntamiento en materia de expropiación. De manera que ahí nos encontramos con un conflicto de intereses. Es una de las cosas que también hace la oficina de Madrid, ya ha hecho, que es emitir informes. Uno de los informes son precisamente relativo a esos directivos o a aquellos funcionarios que estaban en el ayuntamiento que se incorporan a la empresa privada, de que debe de existir una serie de años donde no puedan dedicarse a la misma actividad que se habían dedicado dentro del propio ayuntamiento. Después, eso es una manifestación de un tráfico de influencias, y cuando hablo de tráfico
de influencias también se puede producir. No cabe duda que los funcionarios del ayuntamiento en determinadas áreas tienen una información privilegiada. Esa información privilegiada, sobre todo en la fase inicial, es muy importante porque si tú suministras esa información privilegiada a un determinado licitador, juega con ventaja con respecto a otros licitadores, de manera que ahí lo que hacemos es vulnerar sensiblemente la libre competencia. De manera que también es otro matiz de esa información privilegiada de que el sigilo que deben de mantener dentro del ayuntamiento. Respecto a la administración electrónica, muy bien se ha establecido, existe esa limitación o ese aplazamiento en materia de registro electrónico hasta el 2 de octubre del año 2020, pero en fin, es algo que va avanzando e insisto de que es algo de especial importancia. Para realizar una buena labor dentro del ayuntamiento, para poder corregir estas irregularidades, indudablemente tienes que tener una información muy completa del propio ayuntamiento. La ventaja, y eso también lo comentaba antes, es de que la oficina tiene una visión general. Yo no me dedico a ninguna área en concreto, me dedico a todas las áreas, a todas las sociedades mercantiles que tiene el ayuntamiento, a todos los organismos autónomos que tiene el ayuntamiento. Hay algunos de una especial importancia, como la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria de Madrid es un organismo autónomo, es la que cobra, es la que realmente son los ciudadanos los que aportan su dinero a esa agencia tributaria. La agencia tributaria es la que después lo suministra a las distintas áreas del ayuntamiento. Pero hay veces que se hace especial hincapié en lo que es el pago que hacen los ciudadanos, lo que ingresa el ayuntamiento, y no hace especial examen de aquello que no se ingresa. Es decir, de aquello que prescribe, de aquello que no se cobra. Pero lo lamentable es que muchas veces eso que no se cobra no es de una persona o de una familia humilde que tiene que pagar 150 euros. Aquello que no se cobra normalmente son de empresas importantes que se saben el truco y que no sabemos por qué circunstancias lo que tienen que pagar pues ha prescrito. Entonces, yo en esa comparecencia que hice el miércoles pasado llamé la atención en el sentido de en la memoria de la agencia tributaria se debe reflejar no solamente aquello que se ingresa, sino aquello que no se ingresa y las razones por las cuales no se ingresa. Se justifique, porque ha prescrito, porque se ha dejado metido en un cajón X tiempo. De manera que son temas que tienen especial importancia, pero eso es como consecuencia de ese mejor conocimiento que podemos adquirir a base de esas visitas que hacemos a todos los organismos. No quiero cansaros, simplemente añadir que se ponga en conocimiento de todos los empleados municipales, de todos los empleados de los ciudadanos en general, es decir, que puedan ir presentando denuncias, advertirles los cauces que tienen para denunciar, que existe la posibilidad de denuncias anónimas, que se le va a proteger, que en ese sentido hemos seguido los amables ejemplos que nos ha transmitido el Ayuntamiento de Barcelona con la Oficina Antifraude de Barcelona. Pues bien, la experiencia de estos meses, llevo pocos meses de director de la oficina, me permite afirmar con rotundidad que la oficina va a ser un instrumento necesario, que lo es, para mejorar la integridad de la actividad municipal y, lo que es más importante, va a facilitar y va a hacer más fácil el que se preste un mejor servicio a los ciudadanos de Madrid, que esa es la finalidad que, en definitiva, y es el último destino que debe tener la oficina. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la ponencia, don Carlos Granados. ¿Queréis hacer alguna pregunta así en caliente o esperamos al coloquio final? Es compatible, ¿eh? Si queréis preguntarle algo ahora, antes de que se os olvide la duda, y si no, al final. Eugenio. Sí, buenas tardes. Solamente una curiosidad. Los casos que estudian o los expedientes que estudian, ¿es muestreo? ¿Cómo les llegan a ustedes o cómo los escogen? Ahora tenemos 9 denuncias. Han llegado 9 denuncias, la verdad que tenemos poco tiempo, pero indudablemente van a llegar muchísimo más. El cauce que nos llega es o bien de un correo certificado que nos ha llegado,
o bien que la ha presentado en el registro general del ayuntamiento y el registro la remite a nosotros, o bien incluso presencial, de que acude a la propia oficina y presenta una denuncia. Y unas son más completas, otras menos completas. Lo que hacemos algunas veces, alguna de ellas, es pedir que nos la complementen. Otras pedimos una información al área correspondiente que esté relacionado con esa denuncia. Pero lo que indudablemente hay que fomentar, y eso no es fácil porque hemos tenido dificultad, y esa es la razón de que no pudiéramos funcionar desde un principio. Hay unos plazos en el reglamento para llevar a cabo la comprobación de esas denuncias y, en su caso, la posible investigación. La investigación, como he dicho antes, tiene un recorrido corto. No podemos hacer cometidos que no son nuestros, que son de la Policía Judicial o del Tribunal o del Ministerio Fiscal. Pero eso es, una vez que se registra, tienes un plazo de un mes para poder llevar a cabo la comprobación de esa denuncia, porque puede ocurrir que se quiere instrumentalizar la oficina, viene la lucha política que existe en los grupos que están en el ayuntamiento, o bien que se quiere instrumentalizar de alguien que esté al ayuntamiento pero que se lleva mal con otra persona del ayuntamiento y quiere denunciarla, pues te denuncio a la oficina antifraude. Es un poco como el cajón último al que quieren acudir. De eso tenemos que tener especialmente cuidado. Pero vamos, el cauce que puede llegar a la oficina es sin perjuicio, pero eso será más complicado, de que podamos en marcha, porque ahora mismo el registro, hasta que no tengamos un sistema informático adecuado, estamos haciéndole una hoja de cálculo Excel. Ahora vamos a utilizar el sistema SICSA, un sistema de gestión donde podemos tramitar también esta denuncia, sin perjuicio de que ese sistema SICSA lo podamos mejorar para llevar a cabo el que no puedan acceder nadie, es decir, mantener la confidencialidad, mantener el sigilo de lo que hace la oficina. Yo en la información que hice el miércoles pasado ante el Pleno del Ayuntamiento le conté de los expedientes que teníamos, de más o menos el área que podía resultar afectada, pero indudablemente no hice mención de a qué se referían cada uno de los expedientes.